Saludo. Aquí Feromón 047 con un comentario. Cuando hablamos de la mediática y la propaganda, algunos podrán entenderlo, otros no podrán y no les interesa. Es complicado. Tenemos un nivel de tercer grado a nivel general en la población, y es la razón de por qué en Occidente no se premia la educación, porque así se nos manipula. Hablamos de democracia en República Dominicana, pero ¿qué tan buena es? ¿Y cuánto hemos dado solo para conseguir mejoría, dado nuestras condiciones ventajosas en nuestra posición global, geográfica, y la calidad de nuestra tierra y nuestros recursos naturales? Por ejemplo, tenemos un ejército grande, quizás más grande de lo necesario, que pagamos, alimentamos y ahora estamos modernizando. ¿Para usarlo contra quién? Contra nosotros mismos. Si la Barrigor necesita hacer una limpieza en un sitio en la República Dominicana, ¿qué les afecta? Ese ejército está ahí junto con nuestra policía para ir a perdigonear, a bombardear, a empujar, a arrastrar, a salir, a maltratar al dominicano. Si para hacer cumplir la ley, proteger nuestros ríos, con lo que le hacen la grancera, el ejército que está supuesto a proteger no tiene la fortaleza para enfrentar el tigueraje que se dedica a eso. Para atajar a los haitianos, que tanto el gobierno ha impulsado para considerar el gran mal, y para lo que invierte mucho, resulta que tampoco puede. Y que es casi seguro que son parte del tráfico de blanca con negro, que va de aquí para allá y de allá para acá, con doble rendimiento, pero que el Estado no entra en sus fondos para proveer servicios adecuados de ningún tipo, sino para que otros tengan para gastar y nos suban los precios con la demanda de bienes de ese dinero que hay que blanquear. Esa es nuestra democracia, donde si usted se codea bien, puede conseguir tener beneficio directo del Estado. Y que no son tan malos porque ya el Estado le da demasiado a los privilegiados. Pero esa es la libertad
y la democracia que tenemos, la nuestra. Tenemos un gobierno que compra simpatía. Porque sabe que el odio se lo van a dar los opositores de cualquier manera y de gratis. Nuestro sistema político es así. Nuestra democracia, que podría ser convertida al paso que va en una coñocracia, es así. Entonces, la propaganda mediática se está quedando sin recursos, aunque funciona todavía muy bien. Después de que el presidente aceptara la visita del candidato opositor en Venezuela para brindarle apoyo, la propaganda ha comenzado a hablar y personas que tienen muy buen nombre, muy merecido en muchos casos, también corroboran con la misma mediática y la repiten. Venezuela es un desastre porque de ahí se ha tenido que ir todo el mundo. Parece que en Venezuela ligeramente puede pasar de 1 millón de habitantes. Todos se fueron, según ellos. Porque el gobierno es tan malo, tan abusador, que es lo que ha conseguido. Y lo que peor que tiene el gobierno de Venezuela hasta ahora probado es que dice, no queremos que nadie venga a robarnos lo nuestro. Y Estados Unidos y Europa eso es lo que quieren. Y por eso le tienen más de 900 sanciones que un país que no le permita ni vender ni comprar sabe que va a tener muchas dificultades. Con todo y eso, el milloncito de gente que queda en Venezuela ha resistido. Y ahora resulta que es el país que más crece en Latinoamérica. En primer lugar, el crecimiento de Venezuela el año pasado, según sus enemigos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, fue de más de un 6%. Un punto y más por encima de República Dominicana, que es el segundo. Eso no es tolerable. Pero fíjese, nuestro país que la gente tiene que salir corriendo todavía, como los haitianos, al exterior a buscar vida, resulta que Venezuela se encamina a mejorar mucho su situación. Y siempre tuvieron la apertura de recibirnos. Cuando estuvieron en mejores tiempos, antes de que los norteamericanos y los europeos los entramparan. Entonces, no porque todo el mundo se va de ahí. No solo eso, son capaces de decir que el gobierno ha expulsado más de 8 millones de personas. Lo que quiere decir que las acciones abusivas de los que se creen dueños del planeta
sin una razón legal, no tienen nada de culpa. Se defienden. Esos que hablan tanto de derechos y democracia son, se supone, lo que tienen a ese país en dificultades que ahora está mejorando. Pero nadie diría eso. Porque para eso no hay pago, ni simpatía, ni aceptación. Es decir, que limpiar a una caterva de degenerados y tratar de legitimar sus ganancias en unas elecciones, diciendo y promoviendo que probaron. Esa es la labor de los países democráticos como nosotros, donde nos roban nuestros recursos y nos dominan de tal manera que ya no tienen que mandar un barco viejo y ponerlo cerca de la costa como se hacía hace varias décadas. No, el ejército fortalecido está a su disposición. Y nuestra numerosa policía también. Porque el gobierno lo está. Y para preservar lo que nosotros llamamos nuestra democracia, y para el gobierno trabajar en paz, sin que le hagan lo mismo que a Maduro, tiene que estar dispuesto a entregar lo que sea de nosotros. Y lo haría. Porque yo me explico. ¿Cuál sería el interés de Luis Abinader de tratar de ser presidente de la República? Yo ahora me pregunto. Lo tenía todo. Poder, dinero. Y no creo que le importe. Nuestra clase, a menos que no sea para beneficio político. Porque las cosas básicas a mejorar en su campaña de cambio no se tocaron y empeoraron. Los servicios, los estándares de calidad de los servicios disminuyeron notablemente. Tenemos hospitales más sucios, peor servicio, y la excusa que tiene es que los haitianos lo usan de gratis. Pero, caballeros, entonces, ¿cómo se cobran los impuestos aquí? Y en el mundo. Es con el consumo. Y ellos consumen. También producen. Es decir, que esos servicios ya están pagados. Servicios de educación y salud están pagados por sus impuestos. Y no tienen el beneficio de una pensión. No tienen el beneficio de seguro. No pueden reclamar nada. ¿Sabe lo ventajoso que para el gobierno tener quien les ayude a poder comprar voluntades con un presupuesto increíblemente alto y que no le da por la corrupción interna del país en todos sus menesteres? Y después tiene la excusa. Y tenemos
la mediática propagandística, que nos dice que estamos mal por ellos. Más de 5.000 colmados que tiene el país, tiene 5.000 familias con empleo, sobreviviendo, gracias a esa diáspora extranjera que no va al supermercado. Que abaratan los trabajos de agricultura para que sigamos produciendo y seamos eficientes. Los trabajos de construcción para que sean asequibles de alguna manera, que no lo son. Es todo el beneficio detrás, que hasta en los Estados Unidos, que se usa como campaña, a veces no han podido dejar de hablar de eso, de lo importante que es. ¿Por qué las fronteras de Europa querían abrirse? Porque son países que se van a quedar solos y deshabitados. Pero aquí nos enfocamos políticamente a tomar ese tipo de decisión de manera populista, porque tenemos el sentido de ser no racista, sino de peyorizar y maltratar al débil, que es peor, porque usted tiene derecho a preferir su etnia. Esa cuestión de los liberales, wokistas, de pelear contra los mensajes de odio, porque el odio es malo y son quienes lo provocan, es injusto. Así como yo tengo el deber y quisiera amar, tengo el derecho a odiar, porque que me hiere o hiere a mi familia, yo debo tener el derecho a odiarlo. Es decir, que la propaganda mediática, que confunde, a nosotros nos confunde más porque somos cada vez más brutos. Y hay gente viviendo, tanta gente viviendo de eso, que es imposible disminuirla siquiera. Es hipocresía que aquí nadie habla de lo que está pasando en Palestina. Ni siquiera nuestros estudiantes, donde se comete un holocausto, un genocidio en contra de una población por su propia tierra. No, pero apoyamos que el imperio trate de acorralar y destruir a un país vecino. Y nos hacemos cómplices. No solo de eso, hasta de robarle. Cuando yo veo ese tipo de actitud, yo lo que siento es vergüenza. No es porque yo sea mejor que los otros, pero porque lo entiendo. Porque puedo ver entre línea y detrás de la línea lo que pasa. Y todo el que yo veo interesadamente berrinchando sobre una situación así, para mí es simple basura. Tan mala como el ruido excesivo.
que a nosotros los viejos no nos deja dormir ni vivir. En nuestra sociedad, que se desgrana moralmente y los valores se extinguen, porque vivimos en el engaño y somos voluntarios, porque tenemos mentalidad de tercer grado, de primaria, y creemos que todo lo sabemos, y todos opinamos, y aceptamos la opinión del que nos agrada, o del que supo decirla en el momento adecuado. Lo que va a pasar hoy en Palacio es una sinvergüenza. Pero nada más debemos medir la categoría y la decencia de todos los que van a participar. Y cuando se miren las acciones de todos esos individuos, incluidos los de aquí, les puedo asegurar que es un vertedero. Porque es lo que ha construido el imperio. Por eso es que el propio gobierno de Estados Unidos ha dicho que es inevitable un mundo multipolar, pero que ellos quieren liderarlo. Pero el gobierno más inmoral no puede, o el Estado más inmoral no puede liderar un mundo para que sea mejor. Es un Estado enfermo. Entonces, los cambios vendrán, pero no los traerá quien es sometido. Es aquel que se mantuvo firme, resiliente y con dignidad. Y para mí eso es lo que ha hecho Venezuela. Así que cumplieron con apoyar el CAN. Veamos los resultados al final. No les veo mucha esperanza. Tampoco se la merecen. Muchísimas gracias.